Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Sefarad en Salónica, Estambul y Esmirna. Ya sabéis que tengo fijación con Turquía. Salónica, lo que pasa es que llegó en aquella época cuando hace 400 años pertenecía al Imperio Turco y luego perteneció a Grecia y llegó a tener 65-70% de su población a judíos sefardí que se fue de España. Entonces allí había barrios donde se notaban si eran andaluces, si eran catalanes, si eran gallegos, si eran judíos gallegos, judíos catalanes, judíos andaluces, por el acento que tenía. Pero Salónica fue muy castigada por Auschwitz y los alemanes. Bueno, la represión que hubo los dejó y los que quedaron emigraron, porque aquello fue un espanto, más que Estambul y más que todos estos sitios. Salónica fue tremendo. Y de hecho, a partir de la Segunda Guerra Mundial, bueno, el siglo XIX fue desastroso, porque es que los sefardíes son los judíos españoles que hablan ladino, que es latino. Hay dos ramas dentro de lo que es el sefardí, que es el que habla el ladino, que se habla los Balcanes, en Turquía. Yo he estado 1000 veces y me he encontrado judíos en los lugares más remotos, en los mercadillos, en las tiendas, decir a mi marido, no me gusta nada, y decirme, ¿por qué no le gusta? Y yo, pero es que era español. Me decía, no, yo esto es la lengua que hablamos en casa de mi abuelo, mi bisabuelo y tal, no sé escribirlo. Y hablaba perfectamente, hablaba como en el siglo, yo qué sé, en el siglo XVI. Y después hay otra subdivisión dentro de lo que es este ladino, que es el Aketia, que es el que se habla en Marruecos. Claro, uno fue influenciado por griego, turco, etcétera, etcétera, y el otro fue influenciado por el árabe, porque su contexto, 400 años, quiera que no, aunque es un idioma que, digamos, se ha cristalizado, se ha quedado como una piedra, no está estandarizado, pues está influido por los alrededores. Ya el español, el nuestro, el estándar, ya tiene un 25% de árabe. Cuando decimos, ojalá, es Ipsala, ojalá, yo que sé, sobre todo, no sé, las toponimias, en el caso del sur de España, vamos, puedo asegurar, yo tengo una casa en Alicum, siempre me acuerdo de Shalom Alicum, Alicum Shalom, y eso aquí en Roquetas, pero que tenía una casa en Benidorm que estaba en Macfra. El término era Macfra y eso significa como el cuarto de estar en árabe. Digo yo, no sé, yo siempre me muero. Y he estado viviendo en Almoradí y cuando como voy a un restaurante que se llama La Aljama. O sea, quiero deciros que aquí somos más moros y judíos que cristianos, o por lo menos nuestros ancestros. Yo creo que toda España, porque os voy a decir una cosa. Yo estuve en el Cairo y lo he contado otras veces, la señora, para dejarme entrar, que no hablaba inglés, que solamente alemán, que no sé qué, Yiddish, porque los Yiddish discriminan a los sefardíes discriminan a los falashas, bueno, que son los etíopes. Y también los de Yemen. Me encantó Yemen. En Yemen vi casas abandonadas, casas bonitas, grandes, con la estrella de David. Madre mía, yo digo, madre mía, si medio Yemen se ha ido a emigrar. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿por dónde iba yo? Que estaba en Estambul y me encontraba muchísimos sefardíes, muchísimos en todos los estamentos sociales. Cuando se fueron de aquí de España, porque los reyes católicos, que eso les supuso la bancarrota, porque eran plateros, eran médicos, eran abogados, etcétera, dijo que el que no se convirtiera, porque ellos estaban gestando la idea de Estado, el que no se convierta, afuera. Y después se ha visto qué es lo que quedaba de Sefarad y en Asturias donde más hay, porque en el norte de España tanto gallegos como asturianos eran más difíciles de controlar por las aldeas que tienen dispersas y por el clima que tienen tan tremendo, que el sur de España, que nos tenían súper controlados. Yo esperaba que donde más Sefarad hubiera fuera en Andalucía o en Valencia. Pues no, en Asturias. Y donde más gen norteafricano hay es en Galicia, que siempre yo cuando lo oigo decir, los celtas, digo, sí, los celtas. Se fueron norteafricanos para allá. Estaban intentando en el siglo XV hacer una idea de Estado, o sea, lo que era dispersión, convertirlo en concentración. Y fue poco atinada porque eran una minoría que era muy inquieta, era muy culta, educaba a los niños y a las niñas de igual manera en la biblioteca, con los... Y esta gente cuando emigró,
tenía un nivel económico superior. Uno emigraron a Centro Europa, como Spinoza, el filósofo, la familia, a Holanda. Otro, pero la mayoría emigró, judíos, portugueses y españoles emigraron a lo que en aquel momento era la potencia, que era Bizancio. Y entonces Bayazid los recibió con los brazos abiertos porque eran gente con capacidad económica grande, y entonces no les costó nada adaptarse porque, digamos, estaban por encima de los ciudadanos y mantuvieron su lengua viva. Yo he estado en la ¿cómo se llama? En la sinagoga de Estambul, que es pequeñita. Es curioso porque en Egipto, lo que pasa es, claro, que el Cairo fue muy poderoso en el medievo. En Egipto y en el Renacimiento también, el Egipto, que apenas es judío, debió de haber una comunidad grande. Me llamó la atención que nos dificultaron en entrar allí y tal, y nos registraron, nos cachearon, yo que sé, iba con 2 niñas pequeñas. Y sin embargo, cuando fui a ver el museo de la sinagoga, todas las Torás, todas provenían de España. Mirad, era tanto mi enfado que busqué a la loca esa para decirle en inglés, que estoy seguro que entendía 4 cosas. Decirle, tanto no has dificultad y no sabes hablar español, y todo el museo está lleno de Torás de Lorca, de Teruel, de Zaragoza, donaciones de familias. Yo digo, madre mía, pues sí que ha habido, porque eran, yo qué sé, donaciones maravillosas de Torá, preciosas, bordadas. Bueno, no os podéis imaginar qué lujo. Y sin embargo, en Turquía, que sí que me encontré muchísimos judíos, la sinagoga, por lo menos la que yo conocí, que está al lado de la Torre Gálata, pues era pequeñita y modesta, bastante pequeñita y bastante modesta, a no ser que haya otras sinagogas que desconozco que eran más lujosas. La del Cairo era una sinagoga despampanante, y eso que ya hay 4 judíos y medio. Porque en las comunidades más grandes, bueno, estos judíos, ahora mismo es que he estado leyendo un artículo en El País y he visto que saca al director de una publicación que se llama Shalom. Y entonces hoy he hecho el tema sobre ellos, sobre los judíos sefardíes y su publicación Shalom. Que ha tenido que dejarlo reducido a 2 páginas, que dice que lo hace por romanticismo, pero que sus hijos ni siquiera ya entienden el sefardí ni lo hablan, porque resulta que España dio la opción a los sefardíes de poder nacionalizarse españoles. Entonces, cuando el Instituto Cervantes de Estambul hace curso gratuito, los judíos se apuntan al español, no se apuntan al sefardí, porque claro, a lo mejor les interesa emigrar a España, tener pasaporte español, y el sefardí pues es como una lengua muerta que no le interesa a nadie. Entonces, este señor que tiene 60 años está haciendo una reflexión de que esta lengua dentro de 20 años puede que haya desaparecido, porque él calcula que 150.000 judíos que quedan en Turquía han emigrado muchísimo a Israel, han emigrado a otras partes del mundo. Fueron muy amables, hablé con ellos varias veces, pero yo estaba buscando un aceite porque y ellos me decían óleo, no me decían aceite, me decían óleo. ¿Usted quiere un óleo? No se preocupe, yo le ayudo a buscarlo. Y siempre que necesitaba algo, iba este señor que era judío, hablaba perfectamente español, pero hablaba, y una vez perdí las gafas y me decía, los antorchos, y yo, ¿antorchos? Pero y solamente conocía la lengua oral, pero la habían estado hablando en el hogar. Y el caso que tiene la grafía hebrea. En fin, ellos controlan también el hebreo. La verdad es que no vi judíos ricos, vi judíos de clase media. En fin, seguramente habrá, pero ya he dicho que yo lo que sí que vi fue mucho griego con dinero y con clase. En fin, la visita de turista tampoco sirven para hacer una radiografía de lo que es los judíos hispanos en Estambul, pero que había muchos, os lo aseguro. Ya fuera al mercadito y yo decía, estas manzanas no me gustan el aspecto que tiene, y decía el que me estaba vendiendo manzanas, pues espérate, que le busco yo otra. Y yo, ¿pero habla español? Y me decía, bueno, en casa, siempre me decían lo mismo, en casa, pero hablaban perfectamente y entendían perfectamente. Bueno, voy a ver si os cuento esta publicación, y cuando me vaya acordando de cosas, he hecho el blog, he puesto muchísimos vídeos, me parece maravilloso. O sea, creo que toda España está llena de judería. He estado viendo Soria, Gerona, mi tierra también tuvo judería, porque exportaban mujeres, que era uno de los pilares de la ciudad. Había 2 pilares, y uno de los pilares estaba el Gran Cairo, ¿no? Uno de los pilares que exportábamos es mujeres que se compraban en Verdún, rubias con los ojos claros, que les gustaban rubicas.
eslavas, porque eran más exóticas. Y entonces el rabí lo que hacía era castrar a los adolescentes, y entonces llevaba como un packaging, o sea, las chicas que eran muy jovencitas, rubitas todas, se vendían con el eunuco, y se vendía pues a algún gran señor de Egipto que las podía mantener, porque no todo el mundo podía comprarlas y después mantenerlas, que todavía es más caro. Y yo digo, no sé, de odalisca, oh, qué imaginación para las mujeres, ¿no? Vivir como una odalisca. Lo mismo estabas todo el día tumbada y echándote perfume, poniéndote guapa, a ver si venía del señor. Me pasa que, por ejemplo, en el caso de Estambul, el haram, el harem que llaman ellos, pues se envenenaban entre ellas los niños, porque si tu niño iba por detrás de 2 o 3, además cuando llegaba un príncipe mataba a todos sus hermanitos. O sea, cuando el sultán moría y subía el sultán jovencito, la madre era importantísima, la madre del sultán, pero lo que hacían es que mataban a todos para que no tuvieran sangre real. Pero cuando te quedabas embarazada te ponían un apartamento, tenían más lujo que cuando no estabas embarazada. Y el señor en el harén, pues no sé cómo distribuiría las noches, ¿no? Porque tanta mujer y tanta mujer joven y guapísima. También se conseguían mujeres en la guerra, en los naufragios. Ellos eran los dueños del Mediterráneo, básicamente. Bueno, voy a ver si os cuento el Shalom, que el artículo que he leído hoy del País, que me ha parecido maravilloso y que se reflexiona. Ya sabéis que yo vengo de filología, bueno, y ese lastre tengo, porque aunque también vengo de 5 años de arte, pues después de filología y lo llevo ahí pegado. Bueno, el judeo español es más cercano filológicamente al español medieval. Mirad, la Xarxa y la Muasharcha, que son las primeras manifestaciones de español, están hechas la mitad en árabe y la mitad judío, en hebreo, en judío digo yo. En Marruecos no le llaman judíos, le llaman hebreos, y no hay fricción. Y os voy a decir una cosa, eso sí, yo lo he visto porque estoy a 3 horas de Marruecos. Los niños en Marruecos eran amiguitos y no había mosqueo entre las familias musulmanas católicas, porque estaban la colonización española allí, en Tetuán, en Chauen, en tantos sitios, ¿no? Entonces los niños, que son más naturales que los adultos y más listos, se juntaban por afinidad, pues me caes bien, entonces tenían amiguitos judíos, amiguitos árabes, amiguitos cristianos. Entonces pues llegaba la Navidad, pues comían turrón todos, pues todos comían turrón, ¿no? Les daban turrón porque eran nenes pequeños y tal. Que llegaba la Pascua judía, pues también. Que llegaba el Ramadán, pues también, cuando terminaba el Ramadán, tenían su fiestecilla y todo, y no era el rollo de, seguramente hoy no sería tan fácil, no sé si será o no será, pero hoy seguramente dirían, no te juntes con ese que es judío, o no te juntes con ese que es musulmán, o no te juntes con ese que es cristiano, para que veáis hasta qué punto. De hecho, os he dicho muchas veces que aquí La Salle recibía nenes que iban a hacer la secundaria y querían ir a Granada, conocían el español, pero iban a Granada a estudiar medicina o derecho o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces los hermanos de La Salle respetaban al niño, ni le obligaban, seguramente hoy sería imposible, ni iban a misa, ni le obligaban a rezar rosario, todo lo contrario, estaban internos y ellos cumplían con sus obligaciones, eran bien educados, etcétera. Mi hermano tuvo amigos en fin. Bueno, voy a ver si os cuento esto. ¿Por dónde voy yo? Que fonológicamente más cercano estaba con la Xarxa y la Muasharcha, ¿no? Que dicen, por ejemplo, son poemas de amor que están recordando al amado, y están diciendo, ay, Habibi es querido en árabe. Y entonces pues sueltan una en el hebreo, otra en árabe, y eso son el inicio de nuestra lengua, bueno, aparte del Cid, y que también la suelta a doblar, una mezcla de ahí, ¿para qué? Pero el ladino, o sea, el judío español está más cerca del español medieval, porque no pasaba por ciertas vicisitudes, porque ellos ya estaban expulsados y entonces ellos retienen las fricativas sonoras, que no sonará nada, pero lo digo yo, y las sibilantes del español medieval, que en la península ibérica y América experimentaron una intensa reestructuración, porque hubo como que homogeneizar y se hicieron chapuzas. Por eso en el sur hablamos ceceando, y es correcto totalmente, ¿no? Precisamente por esto. Eso se hizo entre mediados del 16 y del 17, o sea, el español que hablamos ahora proviene de esa modificación que los judíos españoles no tuvieron, por eso ellos hablan más cercano a otro tipo de español de otra época, pero muy bonito, porque es
como muy dulce, muy suave. Es que los españoles somos muy bárbaros hablando, somos muy brutos. Aparte que no entonamos. Yo tenía un amigo que era inglés, estaba aprendiendo español y decía, me pongo los canales de México porque vosotros no decís, hola, buenos días. Así, hola, buenos días. Habláis como los indios, decía, como los sioux. Hablan inglés. Bueno, pues quizás lleva razón, no entonamos, porque el concepto del español es muy sobrio, muy contenido, no hablamos demasiado deprisa, en fin. Y sin embargo, mi amigo inglés dice que aprendía mejor la lengua en Sudamérica, se ponía culebrones. Bueno, al loro. El judío español retiene en gran parte la fonología del español de la península ibérica antes de que se produjeran estos acontecimientos, estos cambios de la fricativo, bueno, y de las sibilantes. Bueno, la revolución de las sibilantes, su fonología consiste en 30 fonemas, de los cuales 25 son consonánticos y 7 son vocálicos. Bueno, ahora voy a ver si os cuento al director de Shalom, que se llama Ivo Molina. Esto lo cuenta El País hoy. Él es director del semanario sefardí Shalom, que en un inicio era todo en sefardí, pero ahora pues ya solamente tiene 2 paginitas. Y publica 2 páginas en ladino, pobrecito. Alerta y este señor llama la atención, hace un artículo precioso, alerta del peligro de extinción del judío español, que cada vez se escucha menos y no le interesan a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones cuando aprenden español. Que dice que su hijo ni saben de qué va. Dice el hombre. He visto un refrán que se lo he contado a Lola. Lola, desde aquí saludos, que dice, un amigo que no te ayuda, es un refrán judío español, un amigo que no te ayuda y un cuchillo que no corta, si se pierde, no importa. Digo, ¡oh! ¡Qué maravilla! Decía el periódico todos los días, cuando lleva, me parece que 70 años produciéndose, dice, a lo tuerto, a lo derecho. No, a lo tuerto, tuerto, y a lo derecho, derecho. Es la cita que durante años asoma bajo la cabecera del diario sefardí turco Shalom, antes de convertirse en un semanario. Hoy solamente tiene 2 páginas. Bueno, aunque las últimas publicaciones en ladino intenta sobrevivir en Turquía contra viento y marea, esta lengua española está caput, a punto de desaparecer. Donde más judíos... Mirad, Granada se llamaba Granada el Yahur, Granada la de los judíos, o sea, y la Alhambra está hecha por manos judías también, manos cristianas y manos árabes, por eso es tan bonita. Y bueno, esto va a desaparecer sí o sí antes de 20 años. Y ha sido un idioma que se ha mantenido durante 400 años. En el siglo XIX fue a peor porque fueron las colonizaciones, la nacionalización, entonces se introdujo el francés, el inglés, etcétera, en Marruecos, yo qué sé, en montones de sitios. Entonces esto desgració un poco lo que fue el ladino. Pero ya el siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, tal, fue ya un desastre. Y ha tenido como una presencia de 500 años en el país, o sea, en Turquía. Dice, somos la última, dice él, somos la última generación de judíos sefardíes que habla ladino. Incluso mi hijo apenas lo entiende. Pues claro, dice que los hijos saben inglés, que han aprendido español, pero que el ladino que no acaban de pillarlo. El ladino todavía hablado, se entiende, escrito. Dice este señor que se llama Ivo Molina, que es director del semanario Shalom y de la publicación mensual El Amanecer, que me parece que es de 2005. Está enteramente en el idioma de la comunidad sefardí en Turquía desde su llegada a finales del siglo XV, y que en uno de los últimos números anunciaba un concierto muy eficaz en la sinagoga de Edirne. Esto es que lo tengo escrito aquí en la chuleta. Muy eficaz. Bueno, eso suena a italiano casi. Bueno, el director Molina asegura que estas publicaciones constituyen la última prensa ya que queda, que se edita ininterrumpidamente en el ladino en el mundo. Dice, en Israel, a donde han emigrado en los últimos 50 años gran parte de los 50.000 judíos de origen español que vivían en Turquía, se publica algo, pero muy de vez en cuando y desde luego sin periodicidad. Mirad, no me acuerdo qué isla fui. Una de las veces que estaba en Estambul, la isla de los Reyes o la isla de... no me acuerdo, una preciosidad, que solamente puede ir en carro, en mulo o en bicicleta, con unos chalés como rusos, una preciosidad, cerca de Estambul. Bueno, pues me metí, como reservé la excursión
en un hotel, no sé, americano, pues lo reservé en inglés y me pusieron con los americanos. Y cuando me vieron que hablaba español en el autobús, me echaron con los árabes. Y entonces llegué al autobús de los árabes y se lo conté en inglés y les dije, me han echado. Y dicen ellos, porque les ponían restricciones para veranear. Fue cuando todo el lío después del 11M y tal, me decían, ¿y tú estás triste? Y yo digo, ¿qué voy a estar triste? Yo estoy felicísima, ¿no? Y entonces estuve con una mujer árabe con su hija y estuvimos viendo pues estuvimos todo el día en esa isla, que hay que ir en barco, una preciosidad, ¿no? Y entonces cuando no sé lo que estaba yo haciendo, no sé si hablé por teléfono, no sé lo que es, en un momento determinado estaba en una tienda grande comprando algo para recuerdos para mi familia y tal, y hablé español. Y entonces los dependientes se quedaron parados, todos estaban atendiendo, mucha gente se quedaron parados y dijeron, como eran todos árabes, que además hablaban, mi amiga árabe me estuvo contando que hablaba, pues mira, este es el egipcio, este es del Líbano, y digo, ¿cómo lo sabe? Por el acento, este es marroquí, este pues eran médicos, abogados, cosas así, como no podían ir a otros países, no podían ir a Francia, tal, de vacaciones, pues estaban en Estambul. Y de pronto los dependientes todos me hablaban en español. Digo, pero digo, ¿cómo podía hablar español? Digo, somos judíos españoles. Se pusieron felicísimos, se vinieron todos donde yo estaba porque era la única. Y estuvimos hablando en español, lo entendía estupendamente ellos a mí. Y dejaron de atender a todo bicho viviente. Porque comimos allí y tal. Es que no sé cómo se llama, la isla de los Reyes o la isla de no sé qué. Es una preciosidad. Da impresión que era una isla que eran para gente con dinero, pero como del siglo XIX. Las casas eran como rusas. Ellos son la salida de Rusia al mar. Y entonces en Estambul, que hay más de 20 millones de habitantes, hay de todo. De hecho hay 6, aunque tenemos al Erdogan, que hay 6 religiones oficiales en el país, una de las cuales es la religión judía, ¿no? Pero ahora están muy particulares con este señor que tienen en el tal, y estaban felicísimos, y yo era con la boca abierta, y no me lo puedo creer, porque hablaban, claro, con un castellano de yo qué sé, del siglo XV y XVI, como muy antiguo. Bueno, las razones del declive de esta lengua hasta encontrarse con el verdadero peligro de la extinción es principalmente la disminución de la comunidad sefardí turca desarraigado, que en la última década, yo en Estambul, lo siento mucho, pero había muchísimos judíos sefardí, muchísimos, tanto en barrios ricos, pobres, yo qué sé, de todos lados. Hacía un comentario en español y me contestaban. He ido muchas veces. En la última década ha pasado de 50.000 a 16.000. Eso es lo que dice este señor que vive allí en Estambul. La inmensa mayoría han emigrado a Israel. Bueno, apenas 1.000 individuos en Esmirna. Esmirna, el 65-70% de su población era sefardí, como he dicho antes, pero la Segunda Guerra Mundial lo llevó a Auschwitz, a montones, y 2 familias en Bursa, se han quedado 4 moscas. Y el desinterés de las nuevas generaciones, sobre todo, esto me recuerda, por ejemplo, en México, yo estuve estudiando en la facultad lenguas indígenas que estaban desapareciendo cada año, y era una cosa tremenda, porque los emigraban, se iban, como no eran lenguas escritas y tal, pues nada, las lenguas que desaparecían. Bueno, las nuevas generaciones hablan turco, hablan hebreo, hablan inglés, hablan español, pero no habla ladino, sobre todo desde la concesión por parte de España de la nacionalidad de pasaporte. Están interesados en aprender castellano y no, o sea, español, pero no mantener una lengua muerta. Shalom fue fundado hace 75 años, seguramente los judíos siempre dicen el verbo nos ha mantenido, porque eran como gente de desierto entre Irak e Irán, que después emigraron los apirus, que construyeron las grandes obras faraónicas en Egipto, y después se largaron, pillaron la de Villadiego, tuvieron ahí una huelga con un convenio colectivo que no salió bien, y dijeron, ahí te quedas, faraón. Y fue cuando emigraron las 12 tribus. Bueno, que no se sabe si la mitad es verdad, la otra mitad es mentira, pero algo de verdad tiene que haber. Bueno, se edita en ladino desde los años 70 del siglo pasado, y tanto en Estambul como en Esmirna hubo las décadas anteriores varios diarios publicados en la lengua de los judíos expulsados de la península en 1492. Bueno, dice el señor este. De hecho, aunque el 40% de la comunidad lo entiende, entre nosotros ya no nos hablamos el ladino como lo hacían nuestros padres, aunque el uso de la vieja lengua sobrevivirá en este semanario que distribuye 3.000 ejemplares y que tiene más lectores en su edición.
edición digital. Pues siempre habrá alguien que se ocupe de estas páginas, aunque sea por romanticismo, dice, como he hecho yo. Es el director. Los diarios escritos completamente en ladino tuvieron una época de gran pujanza en Turquía, porque era una minoría con dinero. Ellos siempre han sido muy apañados para hacer dinero. En el pasado, en Mirna hubo una gran comunidad de sefardíes. Se editaba a finales del siglo XIX 3 periódicos con muchos lectores, se llamaba La Buena Esperanza, ay por Dios, eso me suena a embarazo, El Novelista, otro periódico, y El Mesaret. Eso me suena así como más judío. En los primeros años del siglo XX se unieron a la lista El Pregonero, La Voz de Izmir, La Voz con B, y La Voz del Pueblo con B también, y El Comercial. O sea, había bastantes periódicos, ¿eh? Y se había esos periódicos porque se leían. Según dice una escritora estadounidense que es profesora de estudios judaicos de la Universidad Neoyorquina es que Nueva York es muy judío, Binghamton, Dina Danon, en su libro Los judíos de Izmir otomano. Izmir es Esmirna. Bueno, el director de Salón apunta que España no muestra mucho interés en la preservación del ladino, aunque reconoce que el verdadero problema es el desinterés de su propia comunidad, porque en el Cervantes de Estambul hacen cursos y no va nadie. Lo tienen que suspender porque no va nadie. De ladino. Cuando hacen de español sí que va. Son cursos gratis. El Instituto Cervantes de Estambul tuvo que cancelar un curso el año pasado que era gratuito de ladino por falta de alumnos. Los judíos sefardíes que se acercaban al Cervantes era perseguir un curso que quieren aprender español para sacarse el pasaporte español y tener 2 nacionalidades. Bueno, el director de Cervantes, que no sé cómo se llama, Gonzalo Manglano o algo así, en Estambul asegura que todo lo posible para que el ladino no desaparezca. Le van a meter ahora una financiación de bastante dinero, pero las dificultades son muchas. Dice, junto con la Fundación Saramago de Portugal y la Comunidad Judía de Turquía, el Cervantes ha solicitado este año una licitación dentro del programa Horizon de la Unión Europea para el proyecto de 3 millones de euros dirigido al rescate de la lengua en peligro de extinción. Bueno, a ver si lo consiguen. Si se logran estos fondos, lo conseguirán. Para este proyecto, el Cervantes lo coordinará y se unirá además los organismos como la Casa de Sefarad de Madrid, el Ministerio de Cultura turco y representantes de la cultura sefardí en Israel. Es agua de mayo, ¿no? Esta iniciativa prevé rehabilitar la sinagoga de Selanikos de Estambul, que acogerá un centro cultural. Está hecha polvos, es la que yo digo, chiquitilla, que es muy bonita, al lado de la Torre Gálata, que acogerá un centro cultural que impulse nuevas tecnologías. Me imagino que les pondrán ordenador, preservación del ladino, un idioma que un español puede llegar a entender, si se entiende perfectamente. El que haya hablado con un judío español, con un sefardí, sabe perfectamente que lo entiende perfecto. Con un judío turco, con un judío búlgaro, con uno israelí, griego, se entiende perfectamente. Dice el director de Shalom. Tengo que leerlo. Aparte de la comunidad sefardí de Turquía, calcula 7.000 individuos que entienden judeo español, pero que no todos los hablan. Yo con todos los que hablé lo hablaban de maravilla, podrían haber pasado por españoles. Dice, es difícil asegurar cuántos latinohablantes quedan en el resto del mundo, porque nunca ha existido un censo ni siquiera de la diáspora sefardí. En Israel hay 1,5 millones. En Francia, de sefardí hay 300.000. De hecho, la mayoría de rabinos, cuando vienen a España por cualquier tema, una boda tal, que los traen de Francia, son sefardí, son descendientes de sefardí, se llaman Martínez y cosas así. Bueno, las estimaciones van desde 500.000, que es una cifra que dice el director del periódico, que es demasiado optimista, a menos cantidad. La directora de la Universidad Hebrea de Jerusalén dice que 133.000 calcula. Yo vi mucho, mucho judío español en Estambul. Mucho. La mayoría en Israel. Bueno, Israel que no tiene abuela. La creación en 2020 de la Academia Nacional de Ladino en Jerusalén, correspondiente a la Real Academia Española, es un intento de preservar la lengua. ¡Bah, carcelero! Sin embargo, en conversaciones con el periodista Pablo Román, el nonagenario, os he puesto unas declaraciones. Israelí Moshe Shaul, vicepresidente de la Autoridad Nacional del Ladino durante casi 20 años, pronostica que el judeo español hablado en familia apenas durará 10 o 20 años más, que no cree que eso dure mucho, porque no hay interés en aprenderlo. Bueno, me voy al cine. Hasta mañana.